Hola, vamos a hablar acerca de lo que es abdicar, ¿sí? En el significado de los sueños. ¿Qué es abdicar? Abdicar es ceder o dar el puesto que uno posee. En todo caso, podría ser, por ejemplo, abdicar. O sea, un presidente abdica. Abdicar es que el presidente entrega su puesto antes de haberse cumplido el lapso de tiempo correspondiente por ley. O, por ejemplo, que un rey entregue su reinado, ¿sí? O, por ejemplo, también que una Miss Universo podría ser, o una Miss Mundo entregue su puesto antes de tiempo, o sea, su título, pues. Entonces, esto es abdicar. O, por ejemplo, también podría ser cuando sueñas de que tu madre, antes de morir, abdica un título inmobiliario, o sea, propiedad de una casa, a un hermano tuyo. Entonces, si sueñas esto, es abdicar, precisamente eso significa. Entonces, bueno, vamos a ver. Cuando en un sueño se ve que, por ejemplo, un presidente abdica su puesto, significa que vienen grandes pérdidas de bastante fortuna. Entonces, allí hay que tener bastante cuidado y estar bien pendientes en la vida real del soñante como tal, ¿no? Ver qué podría ser esa pérdida, qué fortuna es la que se puede perder por no tener en cuenta asuntos, ¿no?, de la vida real que serían interesantes tener en cuenta. Entonces, pues bueno, eh, de allí que se vea a ese presidente, a ese rey abdicar. También tenemos dentro de los significados de abdicar, muy interesante es cuando, por ejemplo, tú te ves a ti mismo abdicando. Entonces, ¿qué sucede? Que esas son cosas que sí se consideran como buenos presagios dentro de los sueños. Entonces, en sí, por ejemplo, si te ves abdicando tu puesto, si te ves entregando, por ejemplo, tu empleo a otra persona, es señal de que debes primero liberarte de grandes cargas que tienes o de muchas obligaciones pesadas que no te hacen sentir bien, y entonces sí presagia buenas cosas. También dentro de lo que es verse como un rey en sí, ¿no?, la persona verse personificada como un rey, verse como un presidente, abdicando su puesto a alguien más, también significa esto de tener en cuenta que te estás obligando a cosas que no quieres, estás actuando por satisfacer a alguien más o a otras personas. Entonces es interesante, ¿no?, que tomes en cuenta que, bueno, que debes hacer a un lado todas esas obligaciones que no te gustan y que debes, como tal, pues bueno, hacerlas a un lado y no agobiarte por esas responsabilidades. O sea, los mismos sueños se lo están indicando. También, por ejemplo, cuando se abdica un título a favor de alguien, lo dije de otra manera al principio, pero por ejemplo podría ser como que te vas abdicando un título de una propiedad que bastante te gusta a un hijo tuyo. Eso dice o da a entender lo que es tratar a las personas que nos rodean con más inteligencia y tener más capacidad de liderazgo. Entonces, realmente es como trabajar, ¿no?, personalmente en uno y lograr que las demás nos vean con ese liderazgo, con esa capacidad, pues, de liderar. Entonces, bueno, es como que te indica que debes crecer un poco más personalmente, pues. Entonces, bueno, espero que les haya parecido muy interesante y nos vemos en un próximo video.